Capítulo 27. Ahora, por favor, escribe el encantamiento que te acabo de decir. Aizen dijo desde su asiento. Ahora bien, uno pensaría que después de un rato caliente y pesado en los baños la excitación no sería un problema, al menos hasta el día siguiente. Pero no, las ficciones de Yourichi y Rajiko habían estado alternando entre besarse, tocarse mientras se reían y, en general, hacían muchos ruidos que distraían. Eso no habría sido un problema, excepto que no importaba cómo girara la cabeza, siempre estaban en el rabillo del ojo. Ichigo estaba empezando a odiar la lógica de los sueños. Tiró su papel, que no era real, y aterrizó perfectamente en el escritorio de Aizen. El hombre lo leyó y asintió. Solo tomó 20 intentos, pero lo conseguiste. Su voz era tranquila, sin el sarcasmo que debería haber estado allí. Las ficciones desaparecieron y Aizen asintió. Ahora te sugiero que practiques los 7 encantamientos mientras practicas tu control. Si es posible, también deberías hacerlo en tu tiempo libre. Recuerda, mientras que ninguno de esos encantamientos tiene ningún poder, casi cubren la cadencia y duración de los niños promedio, finalizó Ichigo. Esta es una parte importante del entrenamiento y lo haremos durante meses, meses aquí. Lo has hecho muy bien durante la semana de tiempo subjetivo. La lógica de los sueños podría interferir con tu percepción del tiempo y Aizen había explicado que el Ouyoku lo estaba haciendo más manifiesto, siempre y cuando él no luchara contra él, podrían quedarse aquí por un tiempo, aunque Ichigo había puesto un límite de una semana. Mayoría. Tal vez su sueño del paso del tiempo fue lo que causó la excitación, la habitación se desvaneció y se encontró sentado frente al hombre más aterrador que jamás había enfrentado. Se sintió extrañamente relajado al respecto, después de todo, no habían pasado toda la semana en la escuela, solo la mayor parte. Habían hablado de cosas normales, cosas comunes. Era francamente inquietante, hacía parecer que el hombre en realidad podría estar hambriento de conversación. No es que alguna vez creería por un segundo cualquier cosa que Aizen le dijera sobre sí mismo. Te hubiera ido bien en la academia. Memorizar esos cánticos lleva un promedio de 3 semestres, tienes 2 en una semana. Aizen hizo una pausa por un momento. Haré que se eleven las distracciones externas. El ojo de Ichigo se crispó, pero se negó a darle al hombre la satisfacción de hacerlo sentir incómodo con solo unas pocas palabras. Algo que había notado conociendo a Aizen, se le había permitido notar era que el hombre mismo parecía no tener una reacción real a las ficciones. La forma en que se veían vestidos y actuaban, todo de acuerdo con la mente del hombre, parecía tan intrascendente como un lápiz. Aizen los usó para distraerlo porque funcionó, porque era la herramienta que podía usarse sin alejarlo. Si los animales esponjosos hubieran distraído más, eso era lo que Aizen habría usado. En cuanto a lo que podría intrigar al hombre, a Ichigo no le importaba ni quería saber. ¿Bien?, preguntó el hombre. Nuestro tiempo acordado ha terminado. Y Aizen tenía razón, podía irse, pero había preguntas que quería saber. No podía confiar en la fuente, pero aún así podrían dar una idea. ¿Puedes decirme por qué los demonios no pueden sentir a Shinigami y viceversa? Eso casi sonó como una pregunta seria, Kurosaki Ichigo. Dicho chico no respondió. Se le muestra la historia que culminará en la respuesta. Sin embargo, le daré contexto a esa respuesta. Es un rasgo de supervivencia y las facciones contra las que luchó la sociedad de almas nunca terminaron su guerra. A su alrededor, el sueño comenzó a resquebrajarse. Espero con ansias nuestra próxima lección, Kurosaki Ichigo. El sueño se hizo añicos y abrió los ojos a la tenue luz del amanecer que entraba por las ventanas. Su pecho subía y bajaba con el suave peso de Nel, su brazo derecho sujeto con fuerza por Tsubasa Yura y el izquierdo por Selafaye Leviathan. Dioses, fue increíble despertarse con una escena como esta. Saber que lo habían elegido, saber que querían estar cerca de él. Casi no se atrevía a moverse a pesar de que tenía que hacerlo. Tsubasa no se movió cuando le quitó el brazo de las manos, Selafaye se despertó instantáneamente y pasó del sueño completo a la vigilia completa en el espacio de un latido. Ella le sonrió y soltó su brazo. Con mucho cuidado colocó a Nel donde había estado, el brazo de Tsubasa comenzó a moverse y se envolvió alrededor de Nel, tal vez pensando que era su brazo y la atrajo hacia sí. Los ojos de la arrancar revolotearon por un segundo antes de hacer un sonido de satisfacción y volver a dormir. Tanto él como el Maous movieron rápida y silenciosamente, mientras se ponía una camisa para combinar con sus pantalones de dormir y Selafaye simplemente pasó de pijama a chica mágica en un destello tenue.
Ninguno de los dos habló hasta que abandonaron la habitación y caminaron hacia el patio central. Entonces, ¿cómo estaba ella? Asombroso. Respondió encontrando un lugar para comenzar a estirar. ¿Mejor que yo? Tienes alrededor de 600 años sobre la niña Levitan, esa no es una comparación justa. Entonces, no tan bueno entonces. El Mahou se pavoneó antes de caminar detrás de él y ayudarlo a estirarse por completo, ya sea empujándolo en la espalda o en la pierna, claramente sabía lo que estaba haciendo tanto como él. ¿Agregó algo nuevo? Podrías preguntarle a ella. Respondió. Entonces, eso es un sí. Ichigo suspiró, no es una competencia, estoy más que agradecido por lo que sea que obtenga. Rodó sobre su vientre mientras el Afall empujaba sus piernas hacia arriba. No es una competencia, es investigación. Entonces ustedes dos podrían comparar notas. Serafall se echó a reír. Realmente estás apuntando a un trío. Le tomó un momento procesar eso. ¿Qué? Diciéndonos que nos entreguemos los detalles ordenados y nos aconsejemos. Hizo un sonido con la lengua Naugti, Naugti. Estaba agradecido de haber reconocido su tono burlón a estas alturas. Te lo diré más tarde, dijo, necesito concentrarme en lo que está por venir. Eso sería inteligente, estuvo de acuerdo el Mahou, pero no tan divertido. Creo que este es el punto en el que doy consejos maternales, pero creo que has vivido la mayor parte. Ambos observaron cómo Zebra City aparecía a la vista. Llevaba pantalones deportivos rojos y blancos y una camiseta blanca ajustada con la parte superior atada alrededor de su cintura. Está bien, mamá, Serafall sonrió, estuviste allí cuando lo necesité. La mujer se acercó a ellos y negó con la cabeza. A veces no me siento así. Envolvió a su hija en un abrazo por detrás. De manera reveladora, Serafall no se congeló cuando lo hizo, hablando mucho de la confianza que el Mahou depositó en su madre. Mamá, la reprendió suavemente, nací en tiempos difíciles, todos hicimos lo que teníamos que hacer. En el tono de una mujer que tuvo esta conversación muchas veces antes de que Zebra respondiera. Que tu hijo se escape a la guerra no dice mucho sobre lo buenos que fueron los padres. Todos ustedes estaban medio muertos en ese momento, su tono aún era amable, tenían que enfrentarse a Miguel, el arcángel, la carta de triunfo del cielo, totalmente desatada. Dejó que las palabras penetraran. Ustedes tres sobrevivieron a eso y pudieron volver a casa y darme una hermanita. En lo que a mí respecta, esa es la madre del milenio. ¿Quién es Miguel? Preguntó Ichigo. No estoy tan al día con las cifras bíblicas. San Miguel Arcángel, príncipe del cielo y, según la leyenda, el que expulsó a Lucifer del cielo cuando se rebeló. ¿Por leyenda? Bueno, al Lucifer original y a sus lugartenientes no les gustó esa historia. Según ellos, el primer Mahou fue el primer y más grande demonio. Creó la raza de los demonios de la misma manera que el Altísimo creó a los humanos y los ángeles. Entonces, ¿cuál es la verdad? Zebra le dirigió a su hija una mirada de advertencia, pero Serafall solo sonrió. Podía sentir su poder aumentando y envolviéndolos en una burbuja para evitar que los espiaran. Mientras ella hacía eso, él giró sobre su vientre y se puso en posición de flexión. Serafall se sentó sobre su espalda y se puso a trabajar. Los ojos de su madre parecían un poco húmedos al verlos trabajar juntos también. Bueno, no lo supe hasta que, heredé las cosas del viejo Leviatán, y cuando digo heredé, quiero decir que le arranqué el corazón y nadie tuvo ganas de impedirme tomarlo. De todos modos, en lo que a mí respecta. Puede decir, Lucifer era un ángel al principio. Era grande en poder, sabiduría y belleza y de hecho trató de derrocar a su dios, liderando hasta el 70% del cielo en el intento. Además, el gran hombre de arriba no intervino. En cualquier forma directa o abierta. Ichigo aceleró las flexiones sintiendo que esto era un poco fácil. Serafall debe haber leído eso en su comportamiento porque ella se movió y su madre también tomó asiento. Ahora esto era más parecido, sus brazos comenzaron a arder una vez más por el esfuerzo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Lucifer, y los que llegarían a ser conocidos como Leviatán, Beelzebub y Asmodeus, fueron los únicos serafines que defendieron la rebelión. De hecho, la mayoría de los ángeles más poderosos, incluido el jefe actual del caído Azazel, luchó con Michael en defensa de su dios. Se detuvo por un momento. Ahora, al viejo Leviatán, como descubrí, le gustaba tomar notas.
El hombre tenía todas las batallas en las que había estado archivadas, completas con todas las tácticas y resultados, escritas de la manera menos sesgada que pudo. Ese hombre realmente era un partido para nuestro Falbium, sabía lo que ella quería que le preguntara y no tuvo ningún problema en dárselo. ¿Y qué fue eso? No existió una super diablo femenina, o al menos aquellos con el potencial nunca lo despertaron. Su voz adquirió un tono sombrío y satisfecho. Hasta yo. Dios mío, cuando Leviatán hizo esa voz viciosa, la parte más oscura de él respondió con entusiasmo. Me tomó un tiempo encontrar el registro de la guerra en el cielo, pero después de una lectura extensa descubrí que Michael, de hecho, derrotó a Lucifer, y al Leviatán, a Asmodeus y a Belazú, al mismo tiempo. Serafalla sintió. El príncipe del cielo puede ser realmente aterrador, aunque debo señalar, y créanme, el viejo Leviatán sin duda lo señaló en sus notas, ninguno de ellos estaba en la cima de su fuerza como lo estaban en la guerra de los tres poderes. No creo que Michael pudiera haberlos vencido a todos a la vez en esa guerra. Ambas mujeres se pusieron de pie cuando él terminó y se dieron la vuelta. Serafalla se puso de pie cuando comenzó a hacer abdominales. Fue entonces cuando, sacudió la cabeza, su dios hizo una de esas cosas extrañas, una vez que fueron golpeados, intervino e impidió que Michael acabara con ellos. Les dijo que los desterraría a los páramos del inframundo y le ofreció a Lucifer una elección. El líder de la rebelión podría dejar el cielo con su poder o su sabiduría. Naturalmente, eligió el poder. Curiosamente, cuando fue despojado de su sabiduría, la mayor parte de su belleza también fue tomada. Realmente no entiendo cómo la granjeó, pero, corrigió, y luego continuó suavemente. Así que él y sus parientes rebeldes fueron desterrados al nivel del inframundo que nadie poseía ni quería. Así que los demonios son realmente ángeles caídos. Estoy llegando a ese Ichikun. Ok, entonces, ¿qué pasa con la sabiduría de Lucifer? Hubo un destello de diversión que recorrió todo su ser. La fuente no era él mismo, sino otro. Bueno, el viejo Leviatán pensó que se le dio a un ángel que vendría a llamarse Gabriel, quien ya era un serafín en ese momento. Antes de su caída, Lucifer Morningstar era considerado la cosa más hermosa de la creación. Sin embargo, ese título pasó a Gabriel, quien, según todos los informes, supera con creces a su predecesor. El viejo Leviatán lo pensó porque su gracia se fusionó con la parte de la gracia de Lucifer que dejó atrás. Ok, al menos la maldita cosa no está esperando para mordernos el trasero. Bastante. Ella estuvo de acuerdo. Tienes que ponerte de pie y estirarte de nuevo, querida. Zebra interpretó. Un estiramiento al principio no es suficiente. Con un encogimiento de hombros se puso de pie y la mujer se puso de espaldas con él, cerrando sus brazos alrededor de los suyos e inclinándose hacia adelante para estirar su espalda por unos segundos y luego él haría lo mismo con ella. Gracias, mamá. Dijo el Mao. De todos modos, los cuatro serafines estaban decididos a dejar atrás cualquier rastro de sus orígenes. Descubrieron que el inframundo tenía un efecto natural en el cuerpo con el tiempo. Bueno, los otros tres lo hicieron. El primer Mao se obsesionó con volverse más fuerte y más fuerte. Bastante centrado en eso. ¿Por qué crees que dejó atrás su sabiduría? ¿No pudo haber aumentado su poder en el tiempo? Si tuviera que adivinar, y fíjate que todavía considero su cadáver vaporizado como un enemigo, no podía soportar la idea de no estar a cargo, de no ser el más grande. Ninguno de sus lugartenientes fue hecho para tomar tal decisión, ¿sabes? ¿Por qué entonces no lo fueron? Formas misteriosas. Serfall dijo con una risita. Una vez más una extraña oleada de emoción lo atravesó, esta vez satisfacción mezclada con lástima. Pero Belzebub y los demás organizaron un gran ritual, uno que solo funcionó porque el primer Mao era muy poderoso. Por lo que pude ver, el hechizo afectó a todos los miembros que habían venido con ellos, haciéndolos como si hubieran vivido en el inframundo y, lo que es más importante, los efectos mutantes del lugar, durante millones y millones de años. Entonces, ¿evolución en avance rápido? Más o menos, la magia nunca fue cosa del Leviatán, pero Belzebub jura que puso muchos hechizos secundarios y mecanismos de seguridad junto con su comprensión casi divina de la biología de los ángeles que ni siquiera Akuja comprende por completo, para asegurarse de que el efecto fuera beneficioso. Hubo otra llamarada de satisfacción que no era la suya ante las palabras y algo más, un toque de perspicacia. Entonces, los demonios siguen siendo creaciones del dios bíblico, todavía estamos conectados con él. Las mujeres diablo intercambiaron una mirada incómoda. Eso podría discutirse.
No. Pensó, sé que esa era la verdad, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué se siente tan seguro? Como cuando supe el momento adecuado para usar mi chica y, como estaba diciendo, continuó Levitan, el resultado fue bastante bueno, el diablo moderno que ves hoy. Ella acarició sus propias tetas por un momento. Diría que resultó bastante bien. Estaría de acuerdo. Zebra imitó a su hija, lo que obligó a Ichigo a alejarse o arriesgarse a una reacción que no deseaba en este momento. Y ahora sabes más sobre la historia del diablo que todos, excepto algunos de los antiguos jefes de casa y el Mao actual, no lo divulgues o, su voz tomó un fuerte acento ruso, te romperé. Entendido Levitan. Oh, me encanta cuando me llama así mamá. Sé que lo haces querido y me alegro de que hayas encontrado a alguien lo suficientemente valiente como para hacerlo. Con una sonrisa Ichigo comenzó a rotar sus brazos. Entonces, con esa pequeña charla divertida fuera del camino, ¿por qué estás aquí, mamá? Bueno, mi esposa me había dado órdenes de igualar el campo de juego, ya que mi hermano tiene acceso a los registros del juego de clasificación de Ryasan y, por lo tanto, a una gran parte de las capacidades de tu novio. Algunos de ellos pensó Ichigo. Bueno, lejos esté de mí detenerte. Serafall hizo un gesto y se manifestó en un banco del parque y tanto ella como su madre tomaron asiento, Ichigo se giró para mirarlas permitiendo que su cuerpo se quedara quieto y se recuperara por un momento. Mi apellido es Amaimon, que puede traducirse vagamente como Reyes de la Tierra. Ella se encogió de hombros. No es que quedemos muchos de nosotros, la guerra de los tres fue más dura para aquellos fuera de las 72 grandes casas. Nuestro poder radica en la manipulación de la Tierra y la fuerza de la gravedad sobre ella, por ejemplo. Vio que su piel se volvía cristalina, como la de un diamante liso. Todos nosotros podemos atraer un aspecto de la Tierra hacia nosotros mismos y, a medida que crece nuestra habilidad en esa habilidad, eventualmente llegarás a mi nivel. Haciendo que tu cuerpo tenga una dureza como la de un diamante sin puntos débiles. Su piel normal volvió. Nuestro poder de la imaginación funciona fácilmente y requiere mucho menos poder cuando se usan hechizos de tierra o efectos relacionados con la tierra. Chasqueó los dedos y varios guijarros comenzaron a girar alrededor de su mano. Serafalla sintió. Lo llamaron el agujero negro cuando mamá y él fueron a la escuela, y no estaban hablando de su estómago. Oh, odiaba ese apodo. Serva dijo con cariño. Pero sí, su habilidad es la manipulación de la gravedad unida a su dominio increíblemente obediente de, su boca se torció mientras se cansaba de superar un destello de irritación, puño de piedra. Su rostro decía mucho de lo que pensaba del nombre. Su estrategia principal es el uso de la gravedad para ralentizar y obstaculizar a sus oponentes hasta que se ven obligados a un combate cuerpo a cuerpo y luego los convierte en pulpa. Bueno saber. Por último, suspiró, no lo he visto pelear por un tiempo, pero sé que ha estado entrenando, así que espera algunos trucos que ni siquiera nosotros conocemos. Esa lección en particular ha sido tallada en mi cuerpo muchas veces. Bien, entonces el campo de juego es tan parejo como se puede esperar. Su expresión se transformó de seria a juguetona. Ahora eso está fuera del camino y no hay una conversación seria que deba tener. Ella se puso de pie y caminó hacia él. Hay algo que quería decirle, señor. Oh no, no más amenazas, ya tenía más que suficiente en su plato. Quería decir, ella se movió rápido y él realmente no había estado preparado. Sus brazos lo rodearon, apretando al niño contra su pecho. Estoy tan feliz de que mi niña haya encontrado a alguien como tú. Trató de responder. Es inútil, dijo Serafall, se ha estado conteniendo todo este tiempo. Eres alto, eres guapo, considerado, mucho mejor que ese otro aburrido, miró a su hija, quien te dije que era un problema. Aprendí, ¿no? Ella respondió, su voz ligeramente nerviosa. Ella dejó de aplastarlo dándole una bendita oportunidad de respirar. Estaba tan emocionada que apenas podía hablar. Entonces tuve que ser todo serio y no pude hacer lo que quería. Finalmente tengo tiempo de calidad para conocer a mi futuro yerno. Ella lo abrazó de nuevo. Clark. Se dio la vuelta y lo levantó como si fuera un muñeco de trapo. Oh, esto es tan romántico. El chico del que se enamoran las hermanas y en lugar de una trágica pelea a muerte lo comparten. Va a ser genial en mi próxima ficción erótica. Ay. Ay. Serafall saltó. No tomes esto como una invitación en el mundo real, pero ¿y si la mamá también se une?
Oh, triple deseo de condimentarlo, a los fanáticos les encantará. MMM. Oh, claro, mi mamá escribe ficción erótica en su tiempo libre. No estoy a la altura de tu programa, pero tengo mis propios seguidores. Una vez que lo tenga en el programa, te doy la licencia para escribir ficción erótica semicanónica en mi universo de chicas milagrosas. Las mujeres olieron las lágrimas que brotaban de sus ojos. Eso me haría tan feliz. MMMM. Oye mamá, si mi novio pasa más tiempo en tus senos me voy a enojar. Zebra parpadeó. Oh, ups. Una vez más tomó una bocanada de aire. No te preocupes cariño, llamó Serafalla, hay peores formas de morir. Su respuesta fue otro gran jadeo. Oh, estoy tan emocionada, lo sentó en la rama y se apretujó a su lado, quiero escucharlo todo, cómo se conocieron, los detalles de su primera cita, todo. Bueno, forzó, la primera vez que la conocí, casi me mata. No, solo criostasis hasta que Sotan me dijo qué hacer contigo. Au, eso es adorable. Y para nuestra primera cita me llevó a un helado. Su respiración volvió a la normalidad y Ichigo negó con la cabeza. Creo que fui la única persona que no se dio cuenta de que era una cita. Bueno, has mejorado mucho en darte cuenta, aunque todavía tienes algunos puntos ciegos importantes. ¿Más? Su voz se quebró un poco. Solo uno, mejor estar atento. Tal vez, si tenía suerte, sería uno al que podría decir que no. Ahora, no te enfoques en ese joven, soy lo que llaman una madre sedienta y quiero escuchar todo sobre el romance de mis hijas. Para que pueda usarlo para sus libros. Serafalla agregó con una risita. ¿Por qué? Porque es joven y fresco, y me estoy divirtiendo demasiado viendo todos los tonos de rojo que tu cara puede volver. Ichigo miró entre los dos, realmente podías ver el parecido familiar entre ellos hasta las expresiones malvadas. Ok, me rindo, ¿qué estás planeando? Nada importante querida, solo habla. Con una sensación de inquietud creciendo en él, así lo hizo. Buen día. La voz de Lord Corvus era tan fuerte que si aún no estabas despierto, era doloroso. Por la mirada de la mueca de dolor que estaban haciendo Sona y Sagi, ninguno de los dos parecía haber tenido una buena noche de sueño. Tsubaki estaba al lado de su rey armada con una taza llena de alguna bebida con cafeína como un ángel de misericordia para la chica de aspecto exhausto. Sin embargo, Momo y Ruruka se veían bien, de acuerdo con el estado de ánimo de su amigo y rey, tenían expresiones serias. Tomoe, al menos, no se cambió a sí misma, parecía despierta y animada esta mañana y por la forma en que le guiñó un ojo a una sirvienta sonrojada que huyó de la habitación, podría haber tenido una noche similar a la de él y Tsubasa. Hablando de eso, la Roca había llegado con él en su cadera y una mirada de consternación que decía ¿por qué no me despertaste? Escrito en su rostro. Sona, incluso en su estado de cansancio, se había centrado en la escena y aunque todavía no había llegado a ninguna conclusión, Ichigo podía ver las ruedas girando en su cabeza. Concedido, lentamente, pero girando de todos modos. La Grajo se acercó a él con un ligero tirón en su paso. Ante su repentina expresión de preocupación, ella puso los ojos en blanco y se sentó a su lado con una cautela notable. Si me preguntas si estoy bien, te daré una bofetada. Ella le dijo antes de que su boca pudiera abrirse. Estoy muy bien. Nel bostezó. Buenos días, Ichigo. Ella se estiró. Tsubasa despertó a Nel con un beso medio dormido. La torre se sonrojó. Lo lamento. Miró en dirección a Sona, pero ella parecía haber pasado por alto el comentario mientras estaba bebiendo lo que sea que Tsubaki le había dado. La reina misma se había dado cuenta y les lanzó a ambos una mirada divertida. Bueno, también tuvimos una noche excelente. Dijo Corvus, poniendo sus brazos detrás de su cabeza y dándole a Lady Seras una mirada amorosa. Eso lo hicimos querido, miró por encima de todos para sacar esto del camino. Corvus quiere tener el pequeño mástil, no sonó por un momento como si pensara que esa palabra era precisa. En un espacio de calificación. Levitan agregó. Y Akuja estuvo más que feliz de proporcionar uno, creo que traerá todo su laboratorio para estudiarte, Ichi-chan. Seras asintió. Claro, simplemente no quería que esto fuera una sorpresa. Significa, por supuesto, que podemos hacer todo lo posible. Sona se estremeció ante las palabras de su padre. Voy a estar bien, Sona envió Ichigo por comunicación. Mi padre es muy poderoso y todos somos jóvenes. Ha tenido miles de años para perfeccionar sus habilidades y no hay muchos que puedan derrotarlo en combate abierto.
Tal vez unas 100 personas en todo el inframundo. ¿Entonces? ¿Entonces? Él está planeando lastimarte, planea hacer un punto, incluso en un juego de calificación todavía puedes lastimarte. Sona, no planeo perder, he vencido a gente así antes y lo haré de nuevo, conociendo mi vida. Sus ojos bajaron. Pero no deberías tener que hacerlo, papá debería respetar mi decisión. No se le debe permitir lastimar a las personas solo porque no le agradan. Lo odio este sentimiento, la idea de que te lastimen es como ácido en mi sangre. Le dije a Rías que ella era más fuerte que Riser y tenía razón. Y, aunque en este momento en habilidad y experiencia no eres igual a tu padre en poder, tienes la misma habilidad que Rías. ¿Qué quieres decir? Lo tocaste anoche, el pozo de poder en tu interior, tienes el mismo potencial que tu hermana y tu mejor amiga. Creo con todo mi corazón que puedes despertar como un super diablo. Sona escupió su bebida, tosiendo, sus ojos fijos en los de Eli, con esa mirada en su rostro, cualquiera con un poco de sentido común podría decir que se estaban comunicando. Para su crédito, ella no preguntó si hablaba en serio, no negó su evaluación, después de todo, sabía la historia de cómo Rías se había despertado. Era gratificante saber que ella confiaba en él lo suficiente como para aceptar su palabra al respecto. ¿Cómo se supone que voy a despertarlo entonces? Rías lo hizo cuando estuvo bajo un estrés intenso y logró dejarlo de lado, para afirmarse a sí misma como su propia persona. Supongo que el desencadenante es diferente, la parte del estrés no tanto, sino el vínculo. Tu poder, que puedes usar, no alcanza toda su fuerza en tu núcleo. Rías tenía que creer en sí misma, confiar en que tenía el poder. Sin embargo, te conoces a ti mismo mejor que nadie y estoy completamente convencido de que puedes alcanzarlo por ti mismo. ¿Y entonces qué? Ella preguntó. Entonces haz lo que quieras. En el poder estarías en un campo de juego más grande que tu padre, y él parecía respetar el poder. Lo haces parecer tan fácil. Hizo un sonido retumbante en su garganta y solo entonces pareció darse cuenta de que todos en la mesa los miraban a los dos. Por supuesto, su nobleza podía escuchar todo, la comunicación era una línea abierta para la nobleza. Sí, quiero decir que eres Kaichou, dijo Tsubasa como si ese hecho fuera fundamental del universo, tiene razón. Al menos en eso tiene razón. Dijo Saji, incluso su voz mental sonaba cansada. Yo siempre supe que eras fuerte, no necesitaba un buen sentido para decirme eso. Y te ofreceré mi ayuda para lo que necesites. Tsubaki puso su mano sobre la de Sona y sonrió. Dices que te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo, le daré un buen uso esta vez. Es muy simple. Todos se giraron para mirar a Nel, quien habló en la comunicación, Ichigo no se había dado cuenta de que ella estaba al tanto de eso. No necesitas ningún pensamiento profundo al respecto. Su voz era la de la niña a la que parecía, aunque Ichigo podía escuchar solo un indicio de una voz mayor hablando. También podía sentir un gasto menor de energía espiritual por parte de los Arrancar. Ichigo ganó su poder por su deseo de proteger, Rías ganó el suyo por su deseo de mejorar. Nel se convirtió en lo que es porque Nel quería más, a Nel se le dio el aspecto de la muerte llamado lujuria que lleva a los seres vivos al exceso. Al abrazar ese aspecto y canalizarlo, dirigiéndolo, Nel se hizo fuerte. Sona necesita encontrar esa chispa que la impulsa y Nel cree que si la abraza por completo, Sona establecerá la conexión. Hubo un silencio entre la comunicación. Wow. Momo dijo en voz alta después de un momento. ¿Qué demonios fue eso? Tsubasa dijo mirando a la chica en su regazo. Nel cree que eso se aplica a todos ustedes. Respondió la niña antes de comenzar a llenarse la cara con comida. Saji después de un momento dijo, ¿por qué la lujuria es un aspecto de la muerte y por qué se le dio a un niño? Bueno, dijo Seras en voz alta interpretando la comunicación mental, todos ustedes parecían haber tenido una buena conversión, ¿quieren compartir? Negocios de nobleza, dijo Ichigo suavemente, lo siento. No hay problema. Ella sonrió. Aunque se siente un poco grosero hacerlo en la mesa con invitados, ¿no crees? Sí, señora. Todos dijeron. Señora, se rió entre dientes, ahora estoy empezando a sentirme vieja. No por lo que vi anoche. Corvus se rió. Papá. El rostro de Sona se sonrojó. Para. La risa atronadora del hombre resonó en la habitación. Correcto, demasiada información. Fue en ese momento cuando llegó Zebra, la madre de Serafaya había cambiado su atuendo aún más formal, smoking.
Supongo que Seraphine no había obtenido su extraño estilo de vestir de la nada, tuvo cuidado de darle una cálida sonrisa. El Mahou Ajuka Belzebub ha llegado y, mientras nos preparamos para su personal, parece que el Mahou Sirfetz Lucifer y el Mahou Falbium Asmodeus están en su compañía. Oh querido. Seraphine se puso de pie y se tomó un momento para estirarse. Supongo que todos quieren ver lo que puede hacer el comodín del infierno. Se detuvo por un momento. Comodín del infierno, oh, me gusta, es un gran título. Miró a Ichigo. Ese es ahora tu título, por cierto, eso digo yo, el Mahou Levitan. Después de un momento de tratar de averiguar cuál era la broma y darse por vencido, Ichigo levantó su copa y dijo: Salud. Comodín del infierno. Murmuró Seraphine. Sí, y el nombre Wildcard sería un gran nombre de villano para su personaje en mi programa. Con esas ominosas palabras, salió de la habitación y se dirigió al encuentro de sus compatriotas. Bueno, si ese es el caso, entonces tengo algunas cenas para reescribir. Saras se puso de pie y Zebra se acercó para darle un rápido beso en los labios. Y yo me ocuparé de los asientos y otros arreglos, cariño. La madre de Sona dejó escapar un gemido bajo de apreciación que no tenía nada que ver con la excitación. Eres un mal de piedad, Zebra. Alguien tiene que serlo, después de todo te casaste con mi hermano idiota. Yo, dijo Corvus dramáticamente, no discrepes de lo que has dicho, hermana. Sabía que te entrené bien. Ella respondió con el tono de hermanos que realmente se amaban. Seras pareció darse cuenta del estado de ánimo, así que, ¿alguna oportunidad para ese trío que quería? No. Ambos dijeron sin reprimir un escalofrío. Ese es tu regalo de cumpleaños y solo ese día. Krobos dijo, Traar. Sona golpeó su cabeza contra la mesa con un gemido de pura humillación. Oh, lo siento. Demasiada información, hermano. Zebra se estremeció. Pero tiene razón, cariño, lo aguantamos por tu cumpleaños y eso es todo. Sona empezó a llorar en la mesa. Oh, bueno. Maldita sea la suerte, no puedo culpar al diablo por empatar. El llanto se convirtió en sollozos. Bueno, creo que deberíamos irnos antes de que nuestra niña nos arranque el agua de la sangre. Krobos se puso de pie y rápidamente sacó a su esposa de la habitación antes de que pudiera decir algo más. Zebra les dirigió a todos una mirada de disculpa. Tsubaki se acercó para abrazar a su rey, atrayendo a la niña hacia su pecho para dejar salir todo su estrés. El resto de la nobleza hizo todo lo posible para ofrecer apoyo y privacidad a su rey al mismo tiempo. Entonces, ¿quién aquí realmente quiere que el blanqueador cerebral sea una cosa? Preguntó Ruruka. Ichigo fue el primero en levantar la mano, después de todo había visto cosas peores. La primera vez de sus padres todavía estaba grabada en su memoria sin importar cuánto intentara olvidarla. No sé, suena como, todas las personas allí hicieron callar a Tomoe antes de que pudiera terminar esa oración. Yo, quiero volver a la cama. Sagi dijo que su expresión estaba angustiada. Bueno, podría ser peor, dijo Tsubasa, ¿qué pasaría si actuaran como amantes en lugar de hermanos? Ichigo se estremeció, muy contento de tener hermanos normales y ninguno de ellos parecía lo suficientemente animado como para querer más. Ciudad de Karakura, tierra. Yuzu cuando se trata de vestirse para la escuela por la mañana y posar en el espejo tratando de verse más linda con su atuendo. Casi se dobló con un estornudo violento. ¿En serio, Yuzu, para quién estás posando? Karin murmuró desde su cama, se veía medio dormida y medio vestida. ¿Puedes al menos esperar hasta que regrese? Tu pose es un poco molesta. El rostro de la niña se sonrojó cuando le arrojó un zapato a su gemelo, lo que provocó que la niña gruñera de dolor. Hubo un destello de dolor distante en su propia frente, pero ambos estaban más que acostumbrados a filtrar las otras sensaciones. ¿No es así? Claro que no. Karin respondió mirándola, frotándose la frente antes de darse la vuelta para vestirse, murmurando por lo bajo. Brocón. El escalofrío de la muerte le recorrió la columna, aunque no supo por qué. Solo había pasado media hora después de que terminaron el desayuno y Sona había recuperado el juicio. Todos estaban de pie en el salón principal con todos los invitados que habían venido a ver la pelea. Kurosaki. Se giró para ver a Ajuka caminando hacia él y pensó que de ahí había venido el escalofrío. Repasó mentalmente los nombres y títulos que se suponía que debía usar para ser cortés. Mao-sama. Asintió.
Normalmente no estaba en su naturaleza usar la palabra Sama, pero Sona se lo había pedido y eso fue todo. Oh, no me vengas con eso, agitó una mano, solo venía a darte las gracias. Ichigo parpadeó. ¿Qué? Después de que superé mi pequeño colapso, pude revisar los datos de su pelea y lo que tenía de su energía antes de que rompiera el dispositivo de escaneo. Eso también me dio una excusa para visitar a un compañero académico de las artes científicas. En total, hice 2 avances en la tecnología Evil Piece, 3 en el equipo Asubfix y pude abrir un nuevo campo de estudio en Shinigami. Todo gracias a ti. El hombre parecía genuinamente feliz. Bueno, de nada. Respondió, lanzando una mirada confundida a Serafall, quien solo se encogió de hombros. Ha pasado demasiado tiempo desde que me recordaron que la ciencia puede ser maravillosa y no lo sé todo. Se volvió hacia una gran división esférica llevada por 2 hombres con batas de laboratorio. Esta vez tengo el equipo adecuado para recopilar datos y una garantía de devolución de dinero durante los primeros 90 días. Sacudió la cabeza. Y ese hombre pretende vender dulces en su tiempo libre. La oreja de Ichigo se contrajo ante esas palabras. ¿Vender dulces? De todas las cosas, sí, aunque no podría decirte dónde y no lo haría incluso si pudiera. Toda la gente que sabe llega a su sótano, que es una dimensión alternativa. El Mahou se rió entre dientes. Ichigo mantuvo su rostro muy sencillo e indiferente, pero algunas cosas tenían mucho más sentido ahora. Bueno, es casi la hora de tu partido y creo que esa chica tuya quiere hablar. Con una generosa palmada en el hombro, el hombre se alejó y, después de un momento, llegó Sona, lo tomó de la mano y lo alejó de los demás. El ruido de la multitud se desvaneció en el fondo cuando encontró un espacio donde tenían privacidad. Ichigo. Sona se volvió hacia él y apoyó la cabeza en su pecho suavemente, tomando la otra mano de Ichigo. Lamento mucho que esto haya sucedido, nunca imaginé que esta sería su respuesta. Abrió la boca para decir algo, algunas palabras sobre cómo no había sido gran cosa. Él la cerró y simplemente puso sus brazos alrededor de ella. Había un ligero temblor en su cuerpo. Esto fue tan estúpido, debería haberles dicho que tenemos escuela. No querrás decir eso. Él suspiró. No voy a mentirte y decirte que esta no ha sido una experiencia difícil. Pero ellos son tus padres y te aman, no dejes que eso se te escape. Lo sé, tienes razón. Sona pronunció las palabras en su camisa para que salieran amortiguadas. Sona, quiero preguntarte algo. Varias personas me han informado sobre problemas legítimos que me hacen una mala pareja para ti. Sus ojos se dispararon y de repente hirvieron de ira. Déjame terminar, por favor. Preguntó, sin apartarse de su mirada. La rabia ardió un poco y ella asintió, su agarre posesivo sobre él se volvió más que un poco fuerte. De hecho, si hubiera sido mortal, se habría roto los huesos. ¿Tienes planes? ¿Quieres cambiar este mundo? Vas a ser el líder de una casa noble. Vas a estar involucrado en luchas en las que no podré ayudar. Seré un punto de ataque para tu reputación, no tengo entrenamiento, habilidad o aptitud para la política real. Y, sobre todo, sé que lo sabes. Eres demasiado inteligente para no ser consciente de esto antes de decidir dar el primer paso. Así que ¿sabes por qué pensaste que valía la pena? La ira en sus ojos ha ardido y se ha mezclado con otras emociones. Porque tú eres con quien quería estar. Tienes todas las calificaciones que me importan y no me importa lo que los demás digan que es mejor para mí, porque sé que tú lo eres. Su dedo se clavó en su pecho. Tú, no una elección políticamente conveniente, ni siquiera una que tenga ventajas. Voy a dejar mi huella en este mundo, voy a cambiar la forma de pensar de la próxima generación. Te quiero, tú me quieres, eso es suficiente. No solo es suficiente, es correcto. Voy a marcar la diferencia y estoy empezando por mí mismo, Ichigo Kurosaki. Ella tiró de su cabeza hacia abajo. Te elegí porque pensé que había una posibilidad de que algo pudiera crecer y tenía razón. Las siguientes palabras fueron una declaración para él y el universo, un desafío para cualquiera que intente detenerla. Te amo. Los intentos de pronunciar palabras perdieron todo significado cuando ella lo atrajo hacia abajo para besarlo. Había una fuerza desesperada y una pasión en el acto que lo abrumó. Toda práctica, todas las técnicas desaparecieron. Se convirtió en algo mucho más primitivo, allí los labios se unían, los cuerpos se tocaban. En ese momento eran las únicas cosas reales en todo el universo.
Mientras se alejaban, él miró hacia abajo, a su cara sonrojada, con la respiración pesada por el esfuerzo. Sus ojos morados brillaban con un poder desenfrenado. Mirándolos, sintiendo que su alma misma caía en esas profundidades infinitas, pronunció las palabras para sellar su destino. Yo también te amo. Lord Corvus se sentía bastante confundido. Su esposa, hermana e hija mayor habían estado compartiendo algún hechizo juntas. Mirando algo con magia, adivinó por la vieja neblina en sus ojos. Habían estado sonriendo en un momento, habían contenido la respiración al siguiente y todos habían comenzado a llorar. Ahora tenía la edad suficiente para reconocer las lágrimas de alegría en sus rostros, pero deseaba saber de qué se trataba. Aún así, no podía permitirse distraerse, tenía una pelea que ganar. Simplemente se abrazaron así durante los momentos que tuvieron. La respiración de Sona se había vuelto más fácil y su agarre menos crujido en la columna. Después de vencer a tu viejo, te llevaré a una cita. Él dijo. ¿Alguna objeción? Ella sacudió su cabeza. Bien. Kaichou. Sona se sobresaltó, girando rápidamente la cabeza, solo para temblar de alivio cuando vio a su reina. La chica sonreía con una reserva descarada que nunca antes había visto en ella. Lamento interrumpir, pero ya es hora. La chica apoyó su cabeza contra él una vez más. Ganar. Ella susurró y lo soltó, tomándose un momento para suavizar su rostro con el de la chica que él había llegado a amar. Parecía decidida y lista. Es hora de que les enseñe algo a mis padres, así que ganen. La voz era el sonido de una orden. Sí, Kaichou. Respondió. Juntos, mano a mano, salieron para encontrarse con su padre, incluso podría haber sido intimidante también cuando el resto de la nobleza los siguió, pero no habían contado con Serafall. Justo antes de que Lord Corvus pudiera reaccionar al verlos así, el Mahou saltó sobre ambos y los abrazó. Estoy tan orgullosa de ti, Sotan, así se hace. Ambos respondieron, pero antes de que entrara el pánico por la falta de aliento, ella lo soltó. Sona tosió y su máscara se deslizó mientras sus mejillas se sonrojaban. Todo el mundo los estaba mirando ahora, y no ayudó cuando Mahou le dio un beso en la frente a su hermana y luego susurró algo en su oído tan bajo que ni siquiera la cabeza realzada del antiguo Shinigami pudo distinguirlo. Fuera lo que fuera, convirtió su rostro en un rosa carmesí. Pero el estallido de palabras que esperaba nunca llegó. Gracias. Fue todo lo que dijo Sona. Bueno, por mucho que odie interrumpir, dijo Corvus con perfecta falta de sinceridad, tenemos una coincidencia. Su sonrisa era poco menos que eufórica. Y que el mejor hombre, hizo una pausa, o vaya, gane. Soltando la mano de Sona, caminó hacia el hombre, de pie junto a él había un rostro familiar. Graifia-san. Ichigo dijo asintiendo. Ichigo-sama. ¿Cómo están Rias y el grupo? Se fueron anoche antes de que supiéramos del partido, pero gozan de buena salud y ánimo. Gracias, ¿puedo asumir que estás tomando tu papel anterior para este partido? Puedes. Con esas simples palabras aparecieron círculos mágicos debajo de ellas. Si por favor te concentras en permitir que mi poder te afecte, eso sería apreciado. Correcto, Ajuka había dicho que una de sus piezas de mutación lo hacía altamente resistente a la magia. Hizo lo mejor que pudo para concentrarse y debe haber funcionado porque aparecieron círculos debajo de todos los presentes y desaparecieron. Sona encontró los títulos nobiliarios de ella, su hermana y su madre que aparecían en la misma área del espacio. Había muchos asientos, la sala tenía un estilo de palco con una barra libre, bocadillos y otras trivialidades que se desvanecieron en el fondo. Notó que la reina de su hermana se movía para pararse junto a su hermana y sintió una sensación pasajera de envidia por las asombrosas curvas de esa mujer. Sin embargo, el sentimiento se desvaneció rápidamente, ya que era impropio. Además, se basó en un personaje de anime real. Le dio a la reina un asentimiento cortés y recibió uno a cambio. Belly-chan. Su hermana abrazó a su reina con fuerza. Me alegro de que todos pudieran venir. El resto de su nobleza también se parecía sorprendentemente a los personajes de varios animes. Fuera de las aparentes ventanas estaba tomando forma la escena de un vasto campo abierto. Onere. Dijo sabiendo que su tono llamaría la atención de su hermana. El rostro de Serafall cambió a uno de preocupación, y se alejó un paso de su reina mientras su poder los envolvía permitiéndoles un momento de privacidad. Sotan, dijo el Mahou, lamento mucho la broma de la luna de miel. De verdad, lo siento.
No, no, sacudió la cabeza y respiró hondo, es tu trabajo como mi hermana mayor. La más mínima sonrisa tocó su rostro. Quizás era lo más lejos que llegaría a decir que, a su manera, amaba las burlas de su hermana. Era reconfortante, era una parte natural de su vida. Quiero hacerte una pregunta, una personal y que no tienes que responder si no te sientes cómodo. Su hermana asintió y ni siquiera hizo una broma. Cuando te convertiste en superdemonio, ¿hubo algo en ese momento que te ayudó a establecer una conexión con ese poder? Tan bronceado. Su voz era tan gentil. Fuera del espacio, varias formaciones de roca, grandes lagos de agua, árboles que rodean desde el suelo hasta los bosques. Ninguno de los combatientes había aparecido todavía. Cuando estaba en ese punto, solo, de pie contra la última criatura viviente que había estado al lado del primer Mahou, pensé que iba a morir. Sabía que Sir Zetch triunfaría al final, con los únicos que podrían haberlo desafiado. Los otros 3 compañeros de Lucifer, muertos uno a manos del otro, el viejo Leviatán no podía igualarlo. Él lo sabía, y también sabía que Sir Zetch se preocupaba por mí. No sabía ni le importaba qué tipo de cariño era, simplemente que era una debilidad. Seraphale se estremeció. Me necesitaba con vida y cuando se hizo evidente que iba a luchar hasta la última gota de mi sangre en lugar de rendirme, probó un tacto diferente. Te amenazó, aún no habías nacido, pero mamá claramente estaba embarazada. Su hermana asintió. Además, todos sabíamos que iba a ser una niña y eso se había extendido. Algo oscuro tocó sus ojos. Cuando te amenazó, la única cosa en el mundo que me dio esperanza para el futuro, mi hermanita, mi familia, simplemente estallé. No había pensamientos Nobel de la raza del diablo, ni pensamientos de los camaradas que había ganado o perdido. No hubo guerra, no hubo victoria. Nada de eso existía dentro de mí en ese momento. Todo lo que era, existía para ti, todos mis pensamientos sobre el hecho de que incluso si fuera sobre mi cadáver, tendrías un todavía recuerdo el sentimiento, la rabia a punto de tragarse el mundo, la locura empujando los límites de mi mente destrozada, el anillo de nuestra madre en mi dedo y el pensamiento de ti en lo que te convertirías. Una pequeña sonrisa autocrítica tocó sus labios. Sona no tenía palabras, ninguna habría sido suficiente, ninguna podría haberlo sido. Pensar que alguien como esta mujer antes que ella había hecho tanto. Se había convertido en Mahou, tenía una posición de poder, una nobleza fuerte y todo había comenzado por su amor por una hermana que aún no había nacido. Una chica que no podría haber conocido, la palabra humillación le faltaba tanto que parecía no tener sentido para cómo se sentía en ese momento. Hizo lo único que podía haber hecho al abrazar a esta mujer a la que llamaba hermana. Seraphale le devolvió el abrazo. Te amo, Sotan. Yo también te amo, One-chan. Oh, el Mahou se estremeció, llámame así de nuevo, me hace desearte a la manera Yuri Yuri. La broma hizo lo que se pretendía, el estado de ánimo se hizo añicos bajo el peso de la vergüenza, el pánico, el conocimiento de que, si bien era una broma, también era cierto. Ese tren de pensamiento no necesitaba ser seguido en este momento. Gracias por todo. Con una última sonrisa su hermana le dio una palmadita en la cabeza y otra en el trasero que la hizo saltar. Es hora de concentrarse, Sotan, nuestro novio está despierto. La sensación de magia se desvaneció, su sentido espiritual desapareció incluso antes de que sus ojos se abrieran, fijándose en la única otra alma en este lugar. Los habían colocado cerca y cuando cada uno abrió los ojos, vieron a su oponente a través de un campo de trigo doblado por la estela de un viento constante. Extendiendo su mano, la forma sellada de Zangetsu comenzó a tomar vida. Al mismo tiempo, Corvus tomó el color del acero, su piel, su ropa e incluso sus ojos cambiaron de carne a metal. Comenzar. Dijo una voz, el cuerpo de Ichigo se desvaneció, solo un rastro de luz azul indicando lo que había sucedido, para aquellos que miraban se había desvanecido de donde estaba y cuando volvió a ser visible su espada, ropa y cuerpo habían cambiado. La transición de sellado a Shikai ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Zangetsu se estrelló contra Corvus y se estrelló contra su cabeza. Getsuga Tensou. Rugió cuando su hoja se balanceó hacia abajo. El campo y el caza desaparecieron de la vista en un destello de energía azul retorcida. Incluso incapaz de ver al antiguo Shinigami, sintió que su arma se hundía solo unos centímetros y se detenía. A ciegas, se retiró usando Brute Arterie, lo que le permitió su mayor fuerza física. Escuchó un gruñido de dolor y su espada quedó libre, la luz se desvaneció a tiempo para que él viera un puñetazo en su dirección.
Se movió para hacerse a un lado, pero fue más lento, mucho más lento de lo que debería haber sido. Sobre el puño había un pequeño orbe negro que latía con poder, e instantáneamente Ichigo conjuró un escudo. Se hizo añicos con el impacto, pero ralentizó el ataque lo suficiente como para que terminara de hacerse a un lado. Con el costado metálico del hombre abierto, hizo girar a Zangetsu con un amplio movimiento, solo para que la tierra estallara entre ellos y se interpusiera un muro de piedra áspera. Su Zanpakuto lo atravesó con bastante facilidad, pero su velocidad se había reducido lo suficiente como para que Krobos interpusiera su brazo carnoso frente al golpe. La fuerza hizo que se deslizara hacia atrás unos pocos pies, pero la hoja en sí apenas se hundió más de 1 centímetro en la piel. Esta vez usó Flash Step para retroceder, pero la distancia que cubrió fue absolutamente lamentable. Tenía la intención de tomar cierta distancia y se encontró a solo 6 metros de distancia. El efecto del orbe parecía más débil aquí y ganó un segundo para mirar al hombre. Tenía una herida, un corte profundo en la cabeza, sangraba, lo que significaba que, al menos, piel de hierro no significaba cuerpo de hierro. El metal fundido goteó sobre el hombre, parte de él entró en la herida de su mano y la selló en el costado como si fuera una piedra. Por un momento creyó ver un destello verde entre el acero. Pero, ¿por qué había más manchas de metal fundido que donde había golpeado? Recurriendo a su poder de nuevo, envió un torrente de poder puro que era su Getsuga Tensou. Krobos puso los ojos en blanco y levantó los brazos frente a él en una postura defensiva con los puños y los brazos tocándose. Ichigo observó cómo la energía de Getsuga Tensou se deslizaba sobre el hombre como el agua, sin detonar ni encontrar apoyo en el lugar al que apuntaba. Hizo daño, pero fue un daño disperso, no en el mismo lugar y se desperdició gran parte del poder. Zebra se sentó al lado de su esposa y logró mantener la calma en su rostro, pero cuando habló había asombro en su voz. Eso no es acero. Lady Saras inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Su heavy metal parece acero y eso es porque lo quiere decir, pero eso es adamantite. Su esposa parpadeó. Eso es nuevo. El último de mi familia en hacerlo fue nuestro fundador. Una risa baja surgió del jefe de la casa Sitiri. Bueno, creo que el querido ha estado ocultándonos secretos. Ciertamente, pero eso no es lo único impresionante. Oh. El niño logró cortarlo. La tierra hizo erupción, no bajo sus pies, sino bajo los de Corvos, y él se movió al compás de ella, ganando una velocidad que hubiera sido imposible con ese cuerpo solo. La sensación de peso volvió al cuerpo de Ichigo y no se atrevió a cambiar el Blood Arterie Vene, ya que se necesitaba una mayor fuerza para funcionar en el campo de gravedad creciente. La espada y el puño chocaron uno contra el otro, 1, 2, 3 veces en rápida sucesión, cada golpe envió ondas de choque, agrietando y retorciendo la tierra. Ichigo sintió los golpes, y en este momento no sabía cuál de ellos tenía el borde en pura fuerza bruta. La diferencia de velocidad debería haber sido enorme, pero ese estúpido orbe. Cuando chocaron de nuevo, soltó a Zangetsu, la hoja salió girando y actuó como un buen momento de distracción. Había una extraña sensación que recorría su pierna y podía sentir que su cuerpo resistía la magia, la Evil Piece dentro de él le otorgaba un poder que no habría poseído. El orbe salió volando como si fuera una bola hacia el bosque donde impactó y destrozó varios árboles. ¿Cómo diablos? Corvos comenzó a decir incluso cuando su otro puño salió disparado hacia el cuerpo en el aire de Ichigo. Pero con el peso perdido, pateó el aire, volteando el puño dejando que las cadenas de oro de Zangetsu se envolvieran alrededor de su brazo y se prepararan para tirar de su espada hacia él. Sus pies tocaron el suelo y se alejó de su oponente, incluso ahora había otro orbe, 2 de hecho, formándose sobre las manos del hombre. Ichigo torció su cuerpo, tirando de la cadena con todas sus fuerzas, la hoja invirtió su curso de vuelo y volvió a toda velocidad como un cohete. El nuevo Zangetsu tenía una curva interesante cerca de la empuñadura, casi como un tosco guardamanos, cuyo extremo era una punta afilada como una aguja. El hombre miró hacia atrás cuando la punta se estrelló contra él, encontrándose con su espalda con una onda expansiva y por un momento su piel se congeló. Ichigo, haciendo un último esfuerzo, tiró de las cadenas, su piel se iluminó con líneas azules, y rompió la piel y se hundió 5 pulgadas en la espalda del hombre. Esas grandes manos descendieron sobre la cadena como una montaña, pero Ichigo dio una orden mental, Zangetsu y la cadena se desvanecieron en una llamarada de partículas espirituales. Dibujando el rey Ryoku que había puesto tan generosamente en el aire disparó 2 tiros rápidos de poder concentrado con sus habilidades de Kinki.
El primero falló un orbe y el otro, al impactar en el segundo orbe, provocó una detonación, haciendo volar a Krobos. ¿Cómo diablos disparaste a la gravedad?, preguntó el hombre, incrédulo. En respuesta, disparó media docena más de rayos de energía, pero todos fallaron. Algunos impactaron su piel de metal, pero se disiparon sin causar daño. En el lado positivo, el orbe que explotó parecía haber abollado toda la caja torácica del hombre, aunque incluso ahora se estaba expandiendo hacia afuera. Oh, si tanto lo quieres. Corvus señaló y el orbe disparó a Ichigo como una bala. Zangetsu se reformó y lo derribó sobre la cosa. La hoja chocó con ella por un momento hasta que él atravesó su fuerza y la desvió. El resto del pecho del hombre se expandió de nuevo a su forma original, no parecía particularmente herido o sin aliento. Eso es un poco molesto, la gloria de usar la gravedad es que no hay muchas cosas que puedan lidiar con eso directamente. El hombre encogió sus enormes hombros. Pero supongo que no sería divertido si funcionara contra todos. La tierra comenzó a retumbar e Ichigo se elevó a los cielos un momento antes de que una tormenta de púas saliera disparada del suelo donde estaba. Luego, al momento siguiente, se lanzaron desde el suelo como misiles balísticos obligándolo a esquivar, yendo más lejos en el aire. Hubo un fuerte grito cuando Corvus pareció esforzarse contra el aire como si estuviera levantando un peso increíble. Segundos después, parecía que todo el campo en el que habían estado parados estalló. Desapareciendo, Ichigo usó paso relámpago para escapar del área de impacto solo para encontrarse de repente ralentizado. A su alrededor había 24 orbes en una formación de caja, 4 para cada lado, una trampa. Hubo un aullido de puro esfuerzo cuando toda la tierra y las rocas arrojadas hacia el cielo se condensaron en una sola masa. Corvus torció su cuerpo, con las manos apretadas, y se precipitó hacia él como un meteoro. Getsuga Tensou. Ichigo gruñó, girando en su lugar, enviando su inmenso poder en una ola. Pasó por encima y a través de los orbes, detonándolos, luego se estrelló contra la masa de tierra y explotó. Ichigo salió disparado hacia atrás y se estrelló contra y a través de un árbol antes de impactar contra el agua y atravesarla para golpear el lodo en el fondo. Por un momento de asombro, se quedó allí tirado antes de que su cuerpo respondiera. Saliendo del lodo, salió disparado a través del agua hasta la superficie. Podía sentir a Corvus acercándose con 5 grandes bengalas de poder diabólico. Se tomó un momento para estudiarse a sí mismo, bajar su ritmo cardíaco. El maestro le había dicho que pretendiera que sus habilidades eran psíquicas. A través de ese método, podría usar sus habilidades como Kinki por sí mismo. También podría cambiar su forma de usarlos. Enfocó su sentido espiritual, no, enfocó todos sus sentidos sobrenaturales, débil, Shinigami y Kinki. No absorbió el poder, dejó que su mente se concentrara en la energía ambiental que tan generosamente había puesto en el ambiente. Allí podía sentir las distorsiones moviéndose a través del aire, cada sentido por sí solo no era suficiente pero en tándem, cerró los ojos y levantó un dedo extrayendo poder de sí mismo. Su mano se movió en un borrón y desató una tormenta de flechas. Él no era Ishida, quien podría haber derribado los ataques con menos flechas que la cantidad de ataques. Con Ichigo, inexperto como era con el poder de Kinki, tenía que compensar la falta de habilidad con la fuerza bruta. De la misma manera que los cañones antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial, usó la cantidad, sabiendo de dónde venían los ataques y dónde estarían, era una simple cuestión de esfuerzo. Su vasto poder espiritual apenas se vio afectado por lo que parecía una cantidad trivial de poder. Y aunque el 90% de sus ataques a cada uno fallaron, solo necesitó uno. Hubo una serie de 6 detonaciones sacando trozos de árboles donde explotaron. En general, se sentía bastante bien, hasta que la tierra frente a él parecía correr como un líquido que se elevaba en una ola de rocas y árboles. En la cima, sonriendo como un loco, Corvus cabalgaba sobre uno de los árboles más grandes como un tabla de surf mientras la ola mundial se derrumbaba. Después del tranquilo momento de asombro, Ichigo hizo lo único inteligente, voló y se apartó antes de que la ola colapsara en un choque apocalíptico que sacudió la totalidad del espacio de calificación. Vaya, papá ha recorrido un largo camino desde la última vez que peleé con él. Serafall reflexionó. Una docena de metros a su derecha, Sotan estaba muy tranquila, parecía tranquila y serena como lo hacía la mayor parte del tiempo, aunque sus dedos estaban blancos por agarrar su asiento con tanta fuerza. Cerca de ella, ese peón suyo estaba mirando la vista con lo que Serafall solo podía describir como satisfacción. Oh, él estaba tratando de ocultarlo, pero ella era la jefa diplomática por una razón, reprimió la molestia que estalló a través de ella.
El niño lo tenía mal por su hermanita y ella no podía culparlo por eso. Actualmente no se está conteniendo mucho. Belly-chan estuvo de acuerdo. Sí, y él no está usando su estilo normal. Todos estos ataques amplios, las singularidades, está quemando su poder a un ritmo rápido. Así que el chico se basa en puras imágenes. Serafaye miró a Adjua, que estaba sonriendo como un loco y estaba escribiendo notas junto con 4 miembros de su personal. No lo creo, o al menos no de la misma manera. Observó cómo su padre tomaba una postura familiar, Ichigo se precipitaba hacia él con la espada lista y su padre estaba más que listo para encontrarse con él. Aquí vamos. Ella susurró. Puño de la tierra, primera forma, muro. Esas fueron las palabras que escuchó justo antes de que pudiera bajar su espada. Corvus metió la palma de la mano en la espada que descendía, y esta vez la hoja ni siquiera le arañó la piel. Las reverberaciones atravesaron a Zangetsu y a través de él hasta sus brazos, enviando picos de agonía a través de ellos. Segunda forma, expande. Su brazo izquierdo se metió en su costado y la tierra estalló empujándolo hacia adelante. El puño destelló y antes de que Ichigo pudiera reaccionar apareció un solo orbe oscuro. Con solo un latido del corazón para reaccionar, movió su glute hacia el defensivo Bene, cuando el golpe se estrelló contra su pecho y le quitó el aire de los pulmones. Fue catapultado hacia arriba y hacia atrás, apenas comenzaba a enderezarse cuando un aluvión de rocas y toneladas de tierra cayeron estrepitosamente desde arriba y lo hundieron en la tierra, enterrándolo. Cambiando a Blue de nuevo, la arteria que aumenta la fuerza, rugió y se abrió paso a través de ella y salió al tiempo ligero y listo para un nuevo ataque. Pero no llegó ninguno, su mirada encontró a Krogos, quien se estaba tomando un momento para respirar con fuerza, un toque de sudor como acero líquido bajaba por su rostro. Cautelosamente se tocó el pecho donde se había atascado el primero y se estremeció de dolor. Incluso ahora estaba empezando a desvanecerse, un regalo de Sueko lo sabía, pero eso tomaría algún tiempo. Pero atacarlo a distancia era inútil con Getsuga Tensou o Kinki Arrows, aunque su ataque a media distancia parecía haber funcionado bien. La empuñadura de Zagensu cayó de sus manos mientras giraba las cadenas alrededor de su brazo derecho con un movimiento rápido de su muñeca. Era fácil, natural, a pesar de toda lógica las cadenas de oro hacían lo que él quería y no se lo impedían. Levantándolos en alto, comenzó a girar a Zangetsu en el aire a través de la cadena, tal como lo había hecho Wite la primera vez que pelearon con la tela de su vieja espada. Krogos levantó los brazos, el único orbe de gravedad orbitaba alrededor de su cabeza. La hoja de Zangetsu comenzó a brillar, pero obligó al poder del colmillo lunar a permanecer atrapado dentro del acero. Una Zanpakuto era una creación de pura fuerza espiritual, y eso no parecía mezclarse con la energía del diablo. Trajo el arma en un amplio arco, el demonio mayor avanzó lo suficiente para evitar la hoja mientras se estiraba para agarrar la cadena. Ichigo golpeó su pie contra el tenso metal y la hoja hizo una curva pronunciada hacia adentro. Eso pareció tomar a su oponente con la guardia baja cuando agarró la cadena de oro justo cuando Zangetsu golpeó su espalda con un gong resonante. El hombre lo soltó cuando la hoja se clavó en su piel de metal e Ichigo se sacudió y se retorció, la cadena de oro cambió de longitud y peso cuando volvió a él. Corvus estalló en movimiento, usando la tierra, impulsándolo hacia adelante en una lluvia de rocas, mientras que Ichigo simplemente repetía derribar a Zangetsu, la cadena se convirtió en la longitud perfecta para golpear los brazos levantados del hombre. Usó Flash Step para aparecer detrás de su oponente, 10 metros atrás y fuera del rango de efecto de su orbe. Antes de que el hombre pudiera girarse por completo, Flash dio un paso nuevamente a su posición original. La cadena ahora se envolvió alrededor de la cintura del oponente, y con Blood Arteria llameando, sus propios músculos gritando, tiró con todas sus fuerzas. El demonio mayor fue arrojado de sus pies cuando Ichigo giró y aulló hacia el cielo mientras derribaba al demonio de metal a la tierra gritando. Getsuga Tensou. La cadena de oro se volvió azul. La detonación fue intensa, pero Ichigo apenas se detuvo a mirarla, sabía el efecto que tendría, o la falta de él, y optó por un tacto diferente. Inclinó la cabeza, el cuerno apuntando hacia Krogos y concentrado, el peligroso poder rojo se convirtió en espiral en un orbe. El poder hueco era diferente a la fuerza espiritual normal, pero no tenía idea de si haría algo más. Aún así, el intento valió la pena y, bueno, ahora sabía con certeza que podía hacer cero, por lo que fue una victoria.
En el momento en que vio que la sombra del hombre se movía para ponerse de pie, dejó pasar el ataque, un rayo titánico del ancho de un automóvil se abrió paso a través del suelo, chocando contra el hombre y pasando a su lado. El agua se vaporizó en vapor. Los árboles desaparecieron y cuando chocó con una montaña en la parte de atrás, una parte de ella de buen tamaño simplemente dejó de existir. Ichigo miró a través del suelo acristalado y el vapor, Corvus había retrocedido unos 6 metros, no más. Su piel era ahora de un verde deslustrado, el metal fundido corría como cera de su cuerpo. Maldita sea, eso fue excelente. La llamada llegó de buen humor cuando el Diablo Mayor se tomó un momento para enderezar su espalda con un audible chillido de metal. Adamantita, limpio. Sona escuchó decir a su hermana. Era solo una ventaja más por parte de su papá, apenas podía creer lo que había visto. Tal vez fue porque había crecido en paz, pero nunca había habido un momento en su memoria en que lo hubiera visto hacer todo lo posible. Entonces realmente la golpeó lo poderoso que realmente era, y a juzgar por la expresión de su madre, ella no era la única sorprendida. Pero todo lo que hizo fue enojarla. Esto no debería estar pasando. Lo que vio ante ella no podía ser correcto. Su padre peleando porque la consideraba demasiado estúpida para tomar su propia decisión, tratando de aplastar el orgullo que su novio tan claramente tenía. ¿Por qué sus palabras no fueron suficientes? ¿Sus palabras, hechos y actos no fueron suficientes? Tenía su propia nobleza, dirigía una escuela, era rey, era heredera y se esforzó más que nadie para asegurarse de estar lista y ser capaz de hacerlo. Y lo peor era todo eso de ser una super diablo, tener ese poder dentro de ella y no poder alcanzarlo. Con ese poder ella podría poner su pie en el suelo y tendrían que escuchar, él no tendría otra opción. Había una docena de formas en que podría haber evitado que esta situación sucediera si solo hubiera estado en igualdad de condiciones con sus padres. Pero ese poder no vendría a ella, quería la libertad como Rías, pero no llegó, quería proteger a los que la rodeaban, pero no llegó, amaba a su hermana con todo su corazón, pero el poder no llegó. Todas esas cosas nobles, esas cosas justas que podían conectarla con su poder, ¿por qué no funcionaron? ¿Qué había en ella que podía conectarla con tal cosa? ¿Era el deseo egoísta de poder? ¿Era algo más oscuro? ¿Querría siquiera el poder si la obligaba a recurrir a las partes de sí misma que quería reprimir? Los pensamientos se retorcían en su mente como hojas de afeitar y no podía encontrarle sentido a nada. ¿Qué había en ella? ¿Qué podía hacerlo? Cerró los ojos, luchando con cada onza de fortaleza mental que tenía para pensar en algo, cualquier cosa para ayudar. Pero no había nada, ella no se conocía lo suficiente, o no quería saber. Ella, algo cálido envuelto alrededor de sus brazos, fuerte por el esfuerzo y la práctica. Abrió los ojos para darse cuenta de que su Rogue la estaba abrazando. Los brazos envueltos alrededor de su cuello, su cabeza echada hacia atrás contra su pecho. Ella inclinó la cabeza hacia atrás para mirar a Yura. Está bien, Sona. Dijo con calma. Las palabras deben haber sorprendido a todos, su nobleza podría ser perdonada al pensar que su nombre podría ser Kaichou. No sé lo que estás pensando y no me importa. No puedes hacer esa expresión de dolor y no esperar que actúe. Su voz era directa, sencilla, honesta. Sea lo que sea, no es cierto y si lo es lo golpearé, hasta que no lo sea. Sona se estremeció ante las palabras. Tú y yo tenemos un vínculo ahora, uno más grande que el que teníamos antes, sentimientos que son nuevos y algunos viejos. El Rogue sonrió un poco. Puedo leerte ahora, ya sabes, mucho mejor de lo que nunca he podido, te conozco mejor ahora. Así que puedo decir con absoluta certeza, tú, mi Kaichou, eres la mujer más trabajadora, increíble, amable y decidida que conozco. Tu sueño es cambiar todo por los demonios que vendrán después de nosotros. Se rió y fue un sonido encantador. La pantalla aún se mantenía firme sobre los dos luchadores, ninguno se había movido todavía. Tsubaki se rió a su lado. Podría haberte dicho eso, pero vaya, no sabía lo fuerte que era para nosotros estar en una relación, eso es fascinante. Sona repasó las palabras Surrook, no Yurasu, hermana, compañera de amantes. No sabía cómo llamarla en este momento, había dicho. Calentaron su centro, calmaron su mente, aliviaron su culpa, eran la palabra perfecta para ella, lo sabía. Cambiar. Ella dijo en voz alta. Dijiste cambio. Tsubasa asintió. Cambiar. Sus ojos se abrieron. Eso es todo.
Estaba cambiada, quería mejorar las cosas para todos, quería libertad, quería mantenerlos a salvo, quería amar a quien amaba y para hacer eso requeriría un cambio. El cambio era para lo que se había estado preparando toda su vida, cambiarse a sí misma, cambiar el inframundo, cambiar el sistema de nobleza, cambiar y más cambios. Y fue así, como accionar un interruptor, como hacer una tarea con la memoria muscular, como respirar sin pensar. Poder, tanto poder, se hinchó en su centro, era como agua fría burbujeando desde las profundidades del océano más grande. Se elevó, se estrelló y se tragó su propio poder insignificante llevándolo a su totalidad mayor. Intentó salir de ella, pero su mente reaccionó, sus años de práctica, ejercicios, sangre, sudor y lágrimas que habían forjado su habilidad sin igual para controlar su poder reaccionaron con precisión. Se agarró a la ola, cabalgándola y le dolió mucho. Lo dirigió hacia atrás, su mente llevada a sus límites a medida que surgía más poder. Sintió una sensación de ardor en su abdomen, como fuego caliente por un breve momento, luego algo más la penetró. Su voluntad se expandió 10 veces y se ató a sí misma el nuevo poder, obligándolo a controlarlo para dirigirlo y usarlo como quisiera. Se utilizaron todas las técnicas, las estrategias de enfoque, las ecuaciones, todos los métodos que había aprendido para controlar su poder del diablo. Pedazos tomados de cada uno, mientras forjaba un nuevo método para equilibrar el poder con el control que quería. El dolor la azotó de nuevo, pero aún más luz parecía llenarla. Vagamente, pensó que podía distinguir una cúpula naranja que la envolvía. La luz que trajo lo hizo aún más fácil, el dolor retrocedió tanto de la luz como de su voluntad, su abdomen ardía como un fuego mientras ponía aún más poder en su voluntad. Sus oídos se taparon, su cuerpo se convulsionó por sí solo y en su mente creyó escuchar un rugido, algo vasto y antiguo, una voz como 1000 sirenas de niebla y parecía feliz, alegre incluso. Sus ojos se abrieron de golpe y tomó una bocanada de aire. Estaba cubierta por una fina capa de agua que se desprendió de su cuerpo. Tsubasa todavía se aferraba al cuello, el poder curativo de Inoue-san desterró el resto del dolor en su cuerpo. Su hermana estaba al otro lado, luciendo frenética, incluso presa del pánico. «Estoy bien». Ella jadeó, sorprendida por el esfuerzo que había requerido. La cúpula cayó y Tsubasa la soltó justo a tiempo antes de que Suone-sama la tomara en sus brazos. Tan bronceado. La exasperación mezclada con el miedo era palpable, sus madres estaban a su lado en ese momento, ambas luciendo conmocionadas. Y por qué no, podía sentirlo tanto como ellos, su poder acababa de superar al de su madre, incluso al de su padre, había dado un paso realmente más allá de ellos. Acababa de unirse a un club con solo 3 miembros y Rías aún no podía controlar su poder, eso sería algo con lo que podría frotarse la nariz, solo una pista. Pantalla. Ella dijo. La gente se separó, parecía que estaban peleando una vez más, Ichigo mantuvo su distancia usando su espada como mayal y su padre no pudo seguir el ritmo. Era demasiado lento y cada vez que enviaba el orbe lejos de su cuerpo, Ichigo lo destruía. Si se mantiene, sería un final lento, pero inevitable. Pero Corvus estaba sonriendo y era una sonrisa que ella conocía bien, pero no podía imaginar qué más trucos podría tener su padre bajo la manga. Pero en este momento eso no importaba, solo podía confiar en su novio y después de eso, iba a poner su pie en el suelo y ese hombre al que llamaba padre iba a escuchar contra viento y marea. Kurobo se estaba desacelerando, con 3 nuevos cortes para agregar a los que tenía antes, mientras que Ichigo estaba casi recuperado de su daño anterior. El alcance de Zangetsu le permitía atacar desde cualquier distancia y su velocidad le permitía esquivar los ataques terrestres a distancia. Su resistencia impulsada por su vasto poder espiritual evita que se canse. La parte más peligrosa de su oponente era el hecho de que de cerca era un monstruo. Todo esto lo estaba haciendo mientras se limitaba a su nivel de poder Shikai, había alegría en eso, un sentimiento de logro. Estaba mejorando con cada segundo de la pelea, este estilo mayal se estaba volviendo más fácil e intuitivo. Lo único que lo tenía preocupado era la sonrisa que nunca había dejado el rostro de su oponente. Preparó a Zangetsu para otro ataque, la hoja zumbaba en el aire sobre su cabeza. Krobos lo miró y luego le devolvió el saludo con 2 dedos y la tierra se lo tragó. Simplemente se hundió en la tierra como si fuera agua, instantáneamente estaba en el aire a unos 100 pies sobre el suelo por si acaso. Pasó un segundo, luego 2, luego 5, luego 30, ¿se estaba recuperando de alguna manera? Fue entonces cuando la tierra comenzó a moverse, aparecieron grietas en todas direcciones desde el lugar donde Krobos había desaparecido.
Fue entonces cuando sintió una enorme llamarada del poder del diablo, y el suelo se rasgó en dos direcciones dejando una grieta en la tierra en la que el lago comenzó a derramarse. Lentamente sintió que Krobos se elevaba y lo que emergía del agua era Krobos, pero estaba completamente negro, casi negro como el vacío, un aura púrpura parpadeaba peligrosamente a su alrededor. Pero cuando sonrió, sus dientes eran del mismo color gris acero que antes. Bueno chico, ¿qué te parece? Se levantó a la altura de Ichigo con los brazos extendidos. Tomé la idea de nuestro Mao Lucifer. Nosotros, como clan, hemos sido capaces de meter metal en nuestra piel, pero nadie ha intentado nunca absorber nuestro poder sobre la gravedad. Sin embargo, una vez que vi lo que hizo el Mao, supe que había lejos. Espero que estés listo, chico, quería mostrarte las otras formas que perfeccioné, como esta, tomó aliento, puño de piedra, forma 4. Hubo una sensación, el poder alrededor del hombre se desató y en el espacio de un latido Ichigo que había estado a 15 metros de distancia se encontró frente al hombre. La gran velocidad a la que había sido atraído por la fuerza gravitatoria excedía sus reflejos cuando se puso a tiro. Diamante bajo presión. El brazo metido se disparó hacia adelante, los dedos se extendieron como una lanza justo en su estómago. Hierro, Bloodbane, músculos de dureza de roca, todas las formas de hacerlo más fuerte y el ataque aún perforó su piel unas buenas 5 pulgadas y luego se disparó hacia atrás por el poder puro detrás del golpe. El aire alrededor de Krobos pareció nublarse y torcerse, luego el hombre se movió. Moviéndose mucho, mucho más rápido que antes. Puño de piedra, forma 3, piedras que caen. Fue lo único que tuvo tiempo de escuchar ya que su oponente estaba encima de él, ambos cuerpos paralelos, y media docena de golpes impactaron en su pecho al mismo tiempo, esta vez sí sintió que le rompían las costillas y su trayectoria cambió. Puño de piedra, forma 5, el hombre estaba detrás de él, superando la velocidad de su cuerpo cayendo al suelo, y dos puños se dispararon al mismo golpe a lo largo de su columna. Choque de montaña. El latido del corazón antes de que impactaran a Ichigo manifestó su escudo y esta vez no hubo grietas. Fue enviado volando hacia arriba desde donde había sido golpeado, pero cuando Krobos levantó una mano y apareció esa neblina en el aire, fue tirado hacia abajo. Esta vez preparó sus ojos para que se ajustaran un poco. Puño de piedra, forma 2, expande. Ichigo puso su espada frente a él como un escudo. Sintió la vibración del golpe a través del acero y en toda la parte superior de su cuerpo, pero luchó a través de él, encontrando sus pies. Esta vez fue capaz de reaccionar de verdad cuando fue atraído por la gravedad hacia su oponente. Golpeó primero, impidiendo que Krobos usara sus técnicas de puño. Cortando con Zangetsu en una ráfaga de golpes que Krobos igualó y superó sus golpes, la masa pura detrás de los golpes del hombre era increíble. Ichigo fue empujado hacia atrás unos metros por un repentino cambio en la gravedad. Puño de piedra, forma 6, choque tectónico. Dos puños salieron disparados desde diferentes ángulos, bloquear uno era dejarse abierto al otro. Sin embargo, esquivarlos no era una opción, ya que podía retirarse a voluntad. Getsuga Tensou. Fue su respuesta, recibiendo ambos golpes en su cuerpo, sintiendo el dolor dispararse y salir volando. Sin embargo, escuchó algo diferente que aún no había escuchado, un grito de dolor de su oponente. Enderezándose, miró, pero no vio ningún daño en el vacío en el que Krobos parecía estar vestido, pero uno de sus brazos estaba sobre su pecho en un gesto instintivo de protección. Su ataque lo había lastimado, había hecho daño, pero lo que era diferente, la energía no se le había escapado como antes. Quizás fue atraída hacia él por la gravedad, pero eso no tenía sentido, era pura energía. O era, bueno, ya no era metal, ¿podría haber sido eso? ¿Había metal que pudiera dispersar energía de esa manera? No lo sabía, pero no le sorprendería si ese fuera el caso. Levantó la mano y desató un torrente de rayos dirigidos al hombre, las flechas Kinky impactaron con pequeñas explosiones haciéndolo retroceder un paso. Luego, el aire se volvió neblinoso y él estaba de vuelta junto a él, esta vez Krobos lo había acercado tanto que el tamaño de Zangetsu trabajaba en contra de su portador. Ichigo fue impactado por el ataque de Falling Stones, bloqueando dos con el acero de su espada, esquivando a uno, aunque necesitó toda su fuerza para moverse. Puño de piedra, forma 7, diamante a través de roca. Lo que cayó fue un ataque de mano con un cuchillo por encima de la cabeza que golpeó con el peso de una montaña. Debió haberle hecho algo a su puño también, ya que Ichigo lo bloqueó con el filo de Zangetsu y no pareció dejar una marca. Ichigo, sin embargo, no lo estaba haciendo tan bien.
Casi le fallan los brazos, tal fue el golpe. La tierra debajo de él se agrietó cuando se hundió en ella. La masa solo aumentaba con el peso de la gravedad misma, en general, fue superado en la forma en que estaba. 0. Grunó. El rayo rojo impactó a Corvus y por una vez salió volando, la energía detonó en una esfera de destrucción, desvaneciéndose para revelar a Corvus. De nuevo, el hombre no parecía tener ninguna herida, pero estaba temblando un poco, respirando entrecortadamente. ¿Cuántos de esos puedes disparar? Las palabras eran una broma y la intención era ganar tiempo. Pero eso estaba bien, era su turno de una transformación. ¿Vas a pelear conmigo por eso? Le preguntó a Suoyou. No. Fue la respuesta de Suoyou. Eso se sintió extraño, pero él no iba a mirarle la boca a un caballo regalado. Mirando a su oponente, se reconoció a sí mismo que en este momento no podía vencerlo en Shikai. Y si bien eso fue una pena, solo mostró lo lejos que tenía que llegar. Esta pelea había sido increíble, se había soltado, había sido igualado y superado, obligado a adaptarse, aprender, crecer. Pero al final, esta no era una pelea que estaba dispuesto a perder. Las palabras que le había dicho a Sona resonaban en su cabeza, te amo, se lo había dicho y lo decía en serio con todas las responsabilidades que eso implicaba. Miró al hombre que estaba encima de él y agarró a Zangetsu con ambas manos. ¿Listo? Preguntó en voz alta. La respuesta de su Zanpakuto fue un asentimiento y una amonestación. Te prestaré cualquier fuerza. Si confías en mí. No dejaré que llueva en este mundo. Confía en mí, nunca pelearás solo. Gracias, compañero, hizo una pausa por un momento, ustedes dos, vamos a derribarlo. ¿Con quién estás hablando también? No recuerdo haberte golpeado la cabeza. Preguntó Corvus. Su respuesta fue quizás la más elegante de todo su repertorio de respuestas. Bankai.